tiré tus pertenencias. No necesitamos una nuera que sea una molestia. Planeando dar a luz en casa de sus padres. Jaja. Con esas palabras, mi suegra me sacó a la fuerza de la casa. A pesar de que todavía estaba en pijama, ni siquiera pude ponerme los zapatos, y lo único que tenía conmigo era mi teléfono. Llamé a mi mamá. Afortunadamente, ella estaba cerca. La esperé en un restaurante local. Al escuchar la historia, tanto mi mamá como mi hermana estaban furiosas. Hicieron una llamada rápidamente. Esta llamada fue el comienzo de la caída de mi suegra y mi esposo. Mi nombre es Katie, tengo 28 años. Me casé con Sam, 2 años mayor que yo. Hace un año, mi suegro dirige una gran empresa. Sam estaba en la línea para ser el próximo CEO, pero por ahora, se está entrenando en una de las empresas subsidiarias. Ahí es donde lo conocí. Su posición como próximo CEO de la empresa principal era un secreto en ese lugar de trabajo. Salí con él sin saber nada de esto, y ni siquiera sabía de su padre hasta poco antes de casarnos. Fue entonces cuando confesó, en realidad, voy a ser el próximo CEO. Me quedé verdaderamente sorprendida. No podía creer que él estuviera destinado a ser el CEO de la empresa principal, dado su competencia y popularidad. Una vez que me lo dijo, tuvo sentido, y así, me convertí en la esposa del futuro CEO. Al casarnos, Sam se mudó a la oficina de la empresa principal. Yo continué trabajando en el mismo lugar. Mi suegro me dijo, he oído que eres una joven líder en tu lugar de trabajo. Espero que sigas haciendo un buen trabajo. Pero mi suegra dijo, ¿por qué una esposa descuidaría su hogar para trabajar? Ella estaba firmemente en contra de que yo trabajara. Pensé que no habría problemas ya que no vivíamos juntos, pero estaba equivocada. Los suegros querían vivir con nosotros. Todo comenzó cuando mi suegro dijo, estoy muy ocupado. Sería bueno tener a alguien que cuide de mamá. Y mi esposo también estaba a favor de vivir juntos. Estoy preocupado por mamá también. Después de todo, he pasado mi tiempo en esta casa, y mudarme ahora sería un problema. Eso fue lo que dijo. La posibilidad de que yo me opusiera a vivir juntos era prácticamente nula. Cuando se le preguntó su opinión, la suegra respondió, si todos están tan preocupados, supongo que es mejor vivir juntos, ¿verdad? Katie, ¿tienes alguna objeción? En ese momento, se volvió imposible para mí declinar. Así fue como inesperadamente terminé viviendo con mis suegros. Mi suegra, que se oponía a mi trabajo, una vez que comenzamos a vivir juntos, me atormentó tratando de hacerme dejar mi trabajo. Primero, me dejó todas las tareas del hogar, aunque yo trabajaba, por supuesto, si no estaba satisfecha. Rehacer todo era algo seguro. Al principio, las quejas eran sobre cosas menores, como una mota de polvo en una esquina o un pelo en el desagüe. Pero aprendí de estas quejas y comencé a limpiar estos lugares más a fondo. Entonces mi suegra comenzó a revisar lugares como detrás de la televisión o entre los muebles en busca de manchas de polvo que normalmente no se limpiaban. Pensé, no hay manera de que estos lugares estén incluidos en la limpieza regular. Así que una vez le respondí, no puedo limpiar estos lugares todos los días. Trabajo igual que Sam. Haré una limpieza a fondo los fines de semana. Así que no es necesario rehacerlo hoy, ¿verdad? La cara de mi suegra se puso roja mientras me respondía, ¿cómo te atreves a hablarme así? Los tiempos han cambiado. Es impensable que una nuera sea tan descarada. En su enojo, llamó a Sam. Sam. Katie me gritó. Amablemente le señalé los lugares que había pasado por alto al limpiar. Lo hice por su propio bien. Y aún así me trata de esta manera. Ella jugó la carta de víctima con Sam y fingió lágrimas. Pero pensé que Sam tomaría mi lado. Mamá. Katie también está trabajando. Tal vez podrías darle un respiro. Algo así. Pero la realidad era diferente. Katie, ¿por qué molestarías a mamá de esa manera? Ella solo estaba tratando de ayudar. No. ¿Por qué te enojas? Sam me regañó. Así que, al final, Sam estaba de su lado. Me di cuenta entonces de que la única persona en la que podía confiar en esta casa era mi suegro. Pero rara vez estaba en casa debido a su apretada agenda. Tengo que defenderme sola. Al menos eso pensé. Desde entonces, dejé de confrontar a mi suegra. No importa lo que dijera, ella se lo diría a Sam. Y yo sería la que se sentiría deprimida. Es mejor simplemente escucharla en silencio. Eso es lo que comencé a pensar. Sabiendo que Sam no me ayudaría. Esta era la única manera de vivir en paz en esta casa. Seguí viviendo de esta manera durante un año. Luego comencé a sentirme mal y decidí ver a un médico. Resulta que no era solo una enfermedad menor. Estaba embarazada. Saber que estaba embarazada podría cambiar la forma en que mis suegros reaccionan. Con una débil esperanza en mente, primero se lo dije a mi esposo.
¿Sabes cómo me he sentido mal últimamente? Fui al médico, y adivina qué, estoy embarazada. Sam respondió, eso es genial, así que voy a ser papá. No puedo esperar. ¿Ya sabemos el género? Todavía no. ¿Te importa? Pregunté. Por supuesto que sí, tiene que ser un niño, dijo. Tal como pensaba, Sam es el único hijo de sus padres. Tenía una vaga sensación de que tener un niño podría ser importante para que alguien se hiciera cargo del negocio familiar. ¿Qué pasa si resulta ser una niña? Empecé a temer saber el género del bebé, pero Sam dijo, no te preocupes, estoy seguro de que es un niño, pero yo no estaba tan segura. Decidimos contarles a los suegros solo después de saber el género. Más tarde, supimos el género. Era una niña. Por supuesto, estaba encantada. No tenía intención de discriminar por género, pero la reacción de Sam fue, ¿qué? ¿Una niña? ¿Estás segura? Ve a revisarlo de nuevo. Si Sam reaccionó así, me pregunté cómo respondería mi suegra. Tenía mucho miedo de decírselo. Una vez que Sam supo que era una niña, parecía bastante decepcionado y comenzó a actuar como si el embarazo nunca hubiera sucedido. Aún así, la noticia debía compartirse. No puedo evitar decirles a mis suegros. De alguna manera, convencí a Sam de que se lo dijera a sus padres. Bueno, estoy embarazada, dije. Mi suegro reaccionó, eso es maravilloso, Katie. Finalmente vamos a tener nuestro primer nieto. Mi suegra, por otro lado, preguntó de inmediato, entonces, ¿cuál es el género? Con temor. Respondí, es una niña. Una niña, espero que sea tan encantadora como tú, Katie. Mi suegro no se inmutó por el género, pero mi suegra mostró claramente su decepción. Una niña, no un niño, tiene que ser un niño para que tenga sentido para Sam. Me quedé sorprendida al escuchar algo así, pero mi suegro inmediatamente la regañó. Cariño, ¿por qué dirías eso? Ya sea niño o niña, siguen siendo nuestro nieto. ¿No puedes simplemente estar feliz? Mi suegra parecía un poco deprimida después de que mi suegro le dijera algo, pero creo que es solo temporal. Estoy segura de que una vez que él no esté, seguramente tendrá algunas quejas. Mi corazonada era correcta. Tan pronto como se fue al trabajo, me dijo, solo porque estés embarazada no significa que puedas holgazanear con las tareas del hogar. No planeas dejar tu trabajo, ¿verdad? Si no, continúa con las tareas que has estado haciendo. El embarazo no es una enfermedad, ¿sabes? Nunca pensé que escucharía la frase el embarazo no es una enfermedad de otra mujer, especialmente una que había dado a luz ella misma. Todo esto me hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta de tener a mi hijo aquí. La casa de mi familia está a unas 3 horas en tren de aquí. Mi papá falleció temprano, y ahora mi mamá y mi hermana mayor soltera viven juntas allí. Tal vez si les explico la situación, las dos podrían estar dispuestas a recibirme. Pensé que quedarme en la casa de mis suegros podría no ser lo más seguro para el parto y recordé que mi casa familiar podría ser una mejor opción. Decidí contactar a mi mamá de inmediato. Mamá, soy Katie. ¿Qué pasa? Es raro que llames. Estoy embarazada, y me preguntaba si podría ir a casa para dar a luz. ¿Estás embarazada? Deberías habernoslo dicho antes. Felicidades. Ven a casa para el parto. Por supuesto. Está bien, pero ¿has obtenido permiso de tus suegros? Bueno, aún no. Si lo discutes adecuadamente y ellos están de acuerdo, no me importa en absoluto. Mamá me dijo que lo hablara, así que por la seguridad de mi bebé, decidí ir a casa para el parto. Cuando hablé con mi esposo al respecto, él dijo casualmente, ¿ir a casa para el parto? Oh, supongo que está bien. Mi mamá está aquí también, así que las cosas deberían estar bien en la casa. Aceptó rápidamente. Pensé que mi suegra podría oponerse, así que decidí hablar con mi suegro. Después de pensarlo un poco, creo que sería más fácil para todos si voy a casa para el parto. ¿Está bien? Al principio, parecía sorprendido, pero luego dijo, si eso es lo que quieres, Katie, entonces probablemente sea lo mejor. No me opondré. ¿Podrías hablar con mi suegra en mi nombre? Pregunté. Bueno, le diré, respondió, aparentemente aceptando mi solicitud. Y así, recibí permiso para ir a casa para el parto sin problemas el día. Estaba lista para irme, pero me desperté y descubrí que el equipaje que había preparado había desaparecido. Desafortunadamente, tanto mi esposo como mi suegro se habían ido temprano al trabajo. ¿Sabes dónde está mi equipaje? Pregunté, no queriendo hacerlo, pero no teniendo otra opción que preguntar a mi suegra. ¿Ese equipaje? Lo tiré todo. No necesitamos una nuera que cause tantos problemas. Nunca vuelvas, dijo ella.
Me agarró y me empujó fuera de la puerta principal. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme los zapatos. Todo lo que tenía conmigo era mi teléfono inteligente. Estaba prácticamente en pijama, y la puerta principal se cerró detrás de mí, audiblemente cerrándose con llave. Esto significaba que mi suegra hablaba en serio. Realmente quería que me fuera. Estaba segura de que esa puerta nunca se volvería a abrir para mí. Con ese pensamiento, comencé a caminar, pero considerando que era el pico del verano, no podía caminar descalza afuera, así que busqué refugio en una cafetería cercana. Llamé a mi mamá desde la única posesión que tenía, mi teléfono. Ella estaba furiosa y dijo que estaría allí en una hora. Afortunadamente, estaba cerca, así que funcionó. Pasé ese tiempo en la cafetería, esperando a mi mamá. Una hora después, mi mamá llegó y me llevó inmediatamente a nuestra casa familiar. Cuando llegamos, mi hermana estaba esperando. Les conté todo sobre las acciones de mi suegra y la indiferencia de mi esposo. Después de escuchar todo, mi mamá y mi hermana se fueron sin decir una palabra. No tenía idea de qué estaban hablando. A la mañana siguiente, estar en mi casa familiar fue refrescante. Me pidieron que trajera el periódico, y cuando abrí la puerta, mi suegra y mi esposo estaban afuera arrodillados. Katie, lo siento mucho, todo fue mi culpa, por favor, no cortes los lazos con la empresa de mi esposo, suplicó mi suegra. Katie, yo también lo siento, ¿podríamos reanudar los negocios con la empresa de mi papá?, añadió mi esposo. No tenía idea de qué estaban hablando. Luego, desde atrás, mi mamá y mi hermana aparecieron. ¿Qué están haciendo causando una escena tan temprano?, era una voz severa de mi mamá. ¿Qué significa eso de reanudar los negocios? Para evitar más disturbios, mi mamá invitó a los dos a nuestra casa. Una vez dentro y acomodados, mi esposo comenzó a hablar. ¿Podrían considerar reanudar las relaciones comerciales con la empresa de mi papá? Mi mamá y mi hermana dirigen la empresa que dejó mi papá. ¿Qué significa que están haciendo negocios con la empresa de mi suegro?, pregunté. Mi mamá respondió, sí, con una de sus empresas del grupo. Mi esposo añadió, exactamente, es una de las principales empresas de su grupo, solo superada por la oficina principal, y su cliente principal es la empresa de la mamá de Katie. No tenía idea. Aparentemente, mi esposo estaba mal informado. Yo también estaba en la oscuridad sobre esto. Ahora que lo pienso, recuerdo a mi madre y mi suegro mencionando algo sobre estar siempre en deuda el uno con el otro cuando se conocieron por primera vez. No puedo hacer negocios con una familia donde alguien enviaría a mi preciosa hija así, solo con su teléfono. Estoy deteniendo nuestras relaciones comerciales, declaró mi mamá. Mi suegra, luciendo pálida, suplicó, por favor, te lo ruego, haré lo que sea. ¿Podrías reconsiderar detener los negocios con la empresa de mi esposo? Haré lo que sea necesario. Mi hermana entonces sonrió. Dijiste que harías cualquier cosa, ¿verdad? Así que aprobarás el divorcio de Katie. Por supuesto, pagarás manutención y pensión alimenticia, ¿verdad? Mencionar mi divorcio en este momento fue un movimiento inteligente. De hecho, antes de contactar a mi mamá ayer, me había comunicado con mi esposo. Su respuesta fue, es lo que te mereces, ¿verdad? Estoy de acuerdo con mi mamá, no iré a ayudarte con eso. El poco amor que me quedaba por él se había ido. De todas formas, habría mencionado el divorcio si mi hermana no lo hubiera hecho. Pero gracias al tiempo de mi hermana, la conversación parecía estar girando a nuestro favor. Mi suegra entonces preguntó, sí, incluso si significa un divorcio, si reanuda los negocios con la empresa de mi esposo. Mi mamá entonces sonrió, sacó su teléfono y comenzó a hablar. Parece que la señora aquí está de acuerdo con el divorcio de mi hija. Desde el altavoz, se escuchó una voz, entendido. Hey, ¿está Jenny ahí? Era la voz de mi suegro. Jenny es el nombre de mi suegra. Jenny, me estoy divorciando de ti y Sam. Están despedidos. Esa es una de las condiciones para reanudar los negocios. Además, no puedo perdonar a los dos por cómo trataron a Katie. Ambos merecen ser castigados. Debido a las palabras de mi suegro, mi suegra perdió a su esposo, y mi esposo perdió su trabajo, dinero y familia. La historia continúa. El divorcio entre mis suegros fue difícil, pero finalmente se concretó. Escuché que un abogado de primera categoría del lado de mi suegro resolvió las cosas de manera contundente. Durante el divorcio, hubo una división de bienes, y mi suegra aparentemente gastó una cantidad significativa de dinero como compensación para mí. Mi esposo y yo también nos divorciamos. No había manera de que pudiera llevar una vida armoniosa con un esposo que solo hacía lo que su madre le decía.
Recibí compensación por el dolor que mi suegra y mi esposo me habían causado y también manutención para nuestro hijo no nacido. Parece que se pagó una cantidad considerable de sus ahorros, pero tuvieron que asumir algunas deudas además de eso. Él perdió su trabajo. Ha estado tratando de encontrar uno nuevo, pero debido a la influencia de mi suegro y mi mamá, no ha podido conseguir uno. Como resultado, no tuvo más remedio que cambiar de carrera. Parece que rápidamente se metió en el servicio al cliente, pero mi esposo, que subestimó el trabajo, enfrentó una tormenta de quejas y fue despedido en poco tiempo. Ahora vive con su mamá y apenas se las arregla con trabajos de salario diario. Mi suegra y mi esposo, que una vez llevaron una vida lujosa gracias a mi suegro, ahora viven en un pequeño apartamento de una habitación. Su relación cercana parece haberse deteriorado, y aparentemente discuten todo el tiempo. Me pregunto si queda alguna esperanza o alegría en sus vidas. En cuanto a mí, di a luz de manera segura en casa a una niña sana. Planeo centrarme en criarla con el apoyo de mi mamá y mi hermana. Una vez que las cosas se estabilicen, estoy considerando trabajar en la empresa de mi mamá. Informé a mi ex esposo sobre el nacimiento de nuestra hija, pero no ha habido ningún seguimiento por su parte. Supongo que eso muestra cuánto le importaba. Todo lo que quiero de él es asegurarme de que pague la manutención de la niña. No tengo intenciones de permitir que vea a nuestra hija por el resto de su vida. A partir de ahora, planeo seguir adelante y vivir mi vida con mi hija, confiando en el apoyo de quienes nos rodean.